Vamos a grabar. Entonces, como decía, el principio de inducción matemática es un principio lógico. Es un principio lógico que se basa prácticamente en poder analizar una propiedad que está dada sobre el conjunto de los números naturales. ¿Y en qué consiste? A ver, vamos a borrar aquí. Básicamente piense que usted tiene la propiedad, esa propiedad P, y yo esa propiedad la puedo analizar para unos casos iniciales. Es decir, yo voy a mirar si la propiedad se cumple cuando n vale 0, miro si se cumple, bien. Miro cuando vale 1, veo que se cumpla, verifico que se cumpla, veo que se cumpla cuando vale 2. Estos de acá vamos a llamarlos como paso base o caso base. ¿Bien? Vamos a ponerle así paso base. Ese paso base, como les digo, es la verificación de que la propiedad es cierta para algunos casos. Ahora la idea, ¿cuál va a ser? Vamos a suponer que la propiedad es cierta para cierto valor k. Es decir, para un valor en los naturales que sea igual a k, vamos a suponer que es cierta. Esta no la vamos a poder verificar. Esto lo vamos a suponer. ¿Bien? Y suponiendo que esto es cierto para n igual a k, lo que debemos demostrar es, ¿será que es cierto para k más 1? Esta es la gran pregunta. ¿Será que esto es cierto para n igual a k más 1? Si nosotros logramos demostrar que esta propiedad es cierta para n igual a k más 1, entonces podemos decir que la propiedad es cierta para cualquier número natural. Para cualquier número natural. ¿Bien? ¿Por qué es suficiente con decir eso? Piense lo siguiente. Si usted puede demostrar que ubicándose en un número natural arbitrario, k, si usted ubicándose acá en este número natural arbitrario, puede demostrar que la propiedad también es cierta para el siguiente, eso es suficiente para decir que es la propiedad cierta para cualquier número natural. ¿Por qué? Porque como este k es arbitrario, ahora usted suponga que se paró en k más 1. Yo voy a pararme en k más 1 y como yo ya probé que es cierta para k más 1, de hecho no necesito suponer que es cierta para k más 1, ¿será que puedo probar que la propiedad es cierta para k más 2? Sí, puedo utilizar el mismo razonamiento. Y ahora voy a tener que es cierta para k más 2 y con el mismo razonamiento voy a mostrar que es cierta para k más 3, es decir, voy a mostrar que eso es cierto para todos los números naturales en adelante. Y como el k es arbitrario, porque tal vez su pregunta sería, bueno, pero ¿qué pasa con todos los números que quedan entre 2 y k? Pero ojo, k es arbitrario. Es decir, que eventualmente yo podría decir que el k es el mismo 2. Entonces, de hecho, puedo mostrar que es cierto para todo número mayor o igual que 2. Entonces, por eso el principio de inducción matemática es un principio lógico. ¿Sí? Es un principio lógico. Los problemas que se pueden resolver con esto realmente son problemas bastante amplios. Son problemas bastante amplios. Y para eso entonces vamos a empezar definiendo un poquito lo que es la notación de sumatoria y aquí podemos resolver algunos problemas con sumatoria. Entonces, en la notación de sumatoria, ¿Eso no sería una sucesión infinita hasta acá, profe? no, no. Cuando nosotros tenemos una sumatoria, bueno, ¿qué es una sumatoria? Una sumatoria básicamente es algo que nos sirve de notación. Bien, el símbolo de sumatoria es de esta manera. Acá solamente vamos a introducir la notación. Por ejemplo, yo voy a hacer que la sumatoria empiece en 0 y termine en un número n. Y voy a hacer la sumatoria de unos valores a sub is. Entonces, ¿qué es esta notación? Esa notación realmente lo que nos permite es resumir esto. Si yo, por ejemplo, estoy sumando una cantidad a sub 0 más una cantidad a sub 1 y así sucesivamente hasta llegar a una cantidad a sub n, entonces, ¿cómo hago para escribir la suma de estas cantidades? Entonces, para no complicar mucho las cuentas, esto simplemente lo voy a resumir
con la notación de sumatoria. Esto es lo que significa la sumatoria. La sumatoria no es otra cosa que una forma de resumir esta suma que tenemos acá a la derecha. Eso es la sumatoria. Dicho lo cual, entonces ahora, por ejemplo, uno puede hacer algunas sumatorias. Es decir, veamos en casos particulares. ¿Qué será, por ejemplo, la sumatoria desde i igual 0 hasta, por ejemplo, n de, vamos a poner acá así, de 2 veces i? Entonces esto, ¿qué será? Observen, cuando yo voy dando valores ahí, voy agregando sumandos a la expresión que tenemos, como por ejemplo la que tenemos acá arriba a la derecha. Es decir, si i vale 0, me queda 2 por 0 es 0. Es el primer sumando. Más, cuando i valga 1, ¿qué me queda? 2 por 1, 2. Cuando i valga 2, me queda 2 por 2, 4. Observe que a medida que voy variando el valor de i, voy agregando un sumando más. Cuando i vale 3, tenemos 6. Y acá voy a continuar hasta ¿qué valor? Voy a continuar hasta el valor 2n. ¿Bien? Voy a continuar hasta el valor 2n. Y eso sería para nosotros eh, la notación de sumatoria. No vamos a entrar de momento mucho con propiedades, ¿bien? Más bien las propiedades las podemos demostrar usando inducción, pero vamos a empezar con el principio de inducción. Ya la próxima clase, que será la próxima semana, sí nos vamos a meter un poquito más con el tema de las sumatorias, con el tema de las productorias, haciendo algunos ejemplos y algunos de ellos, se pueden demostrar usando Porque vea, inducción matemática. acá está la pantalla de él y acá está la de Zoom. Por favor, muchachos, recuerden poner en silencio los micrófonos para no tener ahí interferencias. Bueno, bueno, voy a borrar esto que está aquí. Bueno, tenemos ahora lo siguiente. Por ejemplo, podemos empezar a demostrar propiedades hechas sobre los números naturales y una de esas propiedades va a ser la siguiente. Vamos a escribir aquí en texto la suma de los primeros n enteros positivos es igual a. Entonces vamos a dejar esto en texto y vamos a poner aquí la propiedad. La propiedad es esta. Yo voy a decir que la suma de los primeros n enteros positivos es igual a lo siguiente. Entonces vamos a ver, ¿a qué será igual esto? Esto va a ser igual a ver, aquí vamos a poner, vamos a escribir esto en rojo. Esto va a ser igual a n por n más 1, n por n más 1, todo dividido en 2. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, si yo sumo los primeros 5 números enteros positivos, ¿esto qué deberá dar? Deberá dar 5 por 5 más 1, todo dividido en 2. Entonces, vamos a demostrar esto usando inducción matemática. Para esto, vamos a hacer en 3 pasos. Cuando ustedes usen inducción matemática, la inducción matemática siempre se va a componer de 3 pasos básicos. Uno que va a ser nuestro paso base. ¿Y ese paso base qué es? Verificar que la propiedad es cierta. Es cierta para algunos valores de n. Ese es nuestro paso base. Verificar que la propiedad es cierta para algunos valores de n. Y entonces vamos a hacer nuestro paso base. Paso base. Entonces, veamos que la propiedad es cierta, por ejemplo, cuando n vale 1. Si n vale 1, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos la suma de todos los enteros positivos hasta 1. O sea, solamente hay 1, ¿no? Y por el otro lado, vamos a verificar la fórmula. Es decir, si yo estoy sumando todos hasta 1, me va a quedar 1
que multiplica a 1 más 1, ¿cierto? 1 más 1, todo dividido ¿en cuánto? En 2. Y pues acá, ¿qué nos queda? Acá dentro del paréntesis nos va a quedar 2. Acá nos va a quedar 1, nos queda 2 por 1, 1. Dividido en 2, da 1. Efectivamente, la suma de los primeros, del primer número coincide con lo que da la fórmula. Este inicialmente no deja visualizar muy bien la propiedad. Por eso el caso base necesita, como dice acá, para algunos valores de n. ¿Bien? Porque claro, si yo verifico la propiedad solamente con el primer valor, con 1, entonces no me deja ver bien qué es lo que quiere decir la propiedad. Vamos a hacerlo con n igual a 3. Entonces quiero la suma de los primeros 3 enteros positivos, que será 1 más 2 más 3. ¿Y cuánto es 1 más 2 más 3? Esto es 6. Esto es 6. Y ahora vamos a mirar con la fórmula. Entonces, miren acá en la fórmula, cuando n valga 3, la fórmula que, bueno, voy a resaltar acá en azul. Cuando n valga 3, vamos a verificar aquí en la fórmula. Entonces, si n vale 3, ¿qué nos da esa fórmula? Nos da 3 que multiplica 3 más 1, ¿cierto? N vale 3, a 3 más 1 dividido en 2. Y entonces hagamos las cuentas. ¿Cuánto es 3 más 1? 4. 4 por 3, 12. Dividido en 2, 6. Observe que nos está dando, ¿qué? El mismo resultado de esta suma. Es decir, que estoy verificando que la propiedad es cierta para algunos casos, ¿cierto? Para algunos casos, que es lo que estamos mostrando aquí en este momento en pantalla. Ese es nuestro paso base y es nuestro primer paso. Este va a ser nuestro primer paso, paso base. Ahora, voy a borrar acá algunas cosas. Eh, Vamos a dar acá el borrador. Vamos a hacer nuestro segundo paso. ¿Cuál va a ser nuestro segundo paso? Nuestro segundo paso se va a llamar el paso inductivo. No se preocupen, de pronto si no alcanzan a copiar algunas cosas, yo esto lo voy a subir después a YouTube, voy a subir el video, ahí debe salirles que estamos grabando la reunión, debe salirles en alguna partecita de su pantalla que estamos grabando. Entonces esto lo voy a subir posteriormente a YouTube y los envío el enlace. Bueno, vamos a ver qué pasa con el segundo paso. Bueno, nuestro segundo paso va a ser el paso inductivo. El paso inductivo. Y el paso inductivo, básicamente, es suponer que la propiedad es cierta para un valor K arbitrario. Entonces, igual lo voy a escribir acá. ¿En qué consiste el paso inductivo? Suponer que la propiedad es cierta para un valor K. En algunos casos, de hecho, le ponen n igual a k. Si ustedes lo quieren, así también puede hacerse. Un valor n igual a k arbitrario. Y ojo, nosotros hasta qué caso probamos en el caso base, en el paso base. Nosotros hicimos hasta n igual a 3, ¿cierto? Entonces, algo que en algunos casos puede ser útil, no en todos, es, si usted ya probó para n igual a 3, entonces va a suponer que k es, vamos a escribir simplemente, que es mayor que 2. Es decir, si es mayor que 2, es o 3, 4, 5 o 6 y en adelante, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que k es arbitrario, pero hecho que k es mayor que 2 o que k es mayor o igual que 3, como lo quieran escribir, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, bueno, acá uno siempre escribe un es decir, y vamos a ver qué es lo que quiere decir esto ahora en la fórmula. Entonces, en la fórmula, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros, eh, si nosotros vamos a suponer que esto es cierto para n igual a k, lo que voy a suponer es que la suma de los números desde 1 hasta k, es decir, 1 más 2 más 3 más así sucesivamente, hasta llegar al valor k, ¿cuánto da esta suma?
La propiedad lo que dice es que esta suma es igual a K por K más 1, es acá igual a K por K más 1, todo dividido en 2. Yo voy a suponer que esto es cierto. Check. Voy a suponer que esto es cierto. Este es mi paso inductivo. Bien, este es mi paso inductivo. Y posteriormente tenemos nuestro tercer paso. Nuestro tercer paso que será... vamos a escribir esto en azul. Y este es nuestro... bueno, este paso inductivo, esto que estamos remarcando aquí en rojo, se conoce como la hipótesis de inducción. El paso inductivo se compone de esto y luego tenemos que es el tercer paso que es la demostración, vamos a hacer la demostración, llamarlo así, demostración de la tesis, ¿Y en qué consiste la demostración de la tesis? Como nosotros ya estamos suponiendo que la propiedad es cierta para un valor arbitrario de K, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a demostrar que la propiedad también es cierta para n igual a K más 1. Vamos a demostrar eso. Vamos a demostrar que la propiedad también se cumple para n igual a K más 1. Y una recomendación, muchachos, cuando ustedes quieran demostrar la tesis de inducción, esa tesis de inducción, escriban qué es lo que quieren demostrar. Este va a ser nuestro tercer paso. Y acá en la tesis de inducción es necesario que nosotros podamos, por ejemplo, bueno, por ejemplo, no, por lo menos, sepamos qué es lo que quiero demostrar. Y lo que quiero demostrar es que la propiedad se cumple para K más 1. Es decir, ¿qué quiero decir? ¿Qué es que se cumpla para K más 1? Es decir, que 1 más 2 más 3 más, etcétera, más K y le sumo hasta, voy a ponerlo aquí en paréntesis, hasta K más 1, hasta K más 1, esto debe ser igual a ¿qué? Según la propiedad, esto debería ser igual a K más 1 por K más 1, este K más 1, aquí cierro paréntesis, más 1, cierro paréntesis, todo dividido en 2. Observen una cosa, muchachos. Acá donde nosotros estamos poniendo el valor de K en la tesis, perdón, en la hipótesis de inducción, ahora estamos poniendo K más 1. Acá igual, miren, aquí aparece K y ahora aquí aparece K más 1. ¿Bien? Y la suma ya no va hasta K, sino que va hasta K más 1. Eso es lo que yo quiero demostrar. Quiero demostrar que la suma de todos los números desde 1 hasta K más 1 es exactamente igual a K más 1 por K más 1, ahí adentro más 1, todo dividido en 2. ¿Bien? Consejo, siempre que ustedes vayan a demostrar algo por inducción, empiecen identificando la hipótesis de inducción y empiecen identificando la tesis de inducción. Estos tres sencillos pasos son los primeros pasos para hacer un ejercicio de inducción. ¿Bien? Paso base, verificar que la propiedad es cierta para ciertos valores de n. Paso inductivo. El paso inductivo, ¿en qué consiste? El paso inductivo básicamente consiste en identificar cuál es la hipótesis de inducción. Vamos a llamarlo así, hipótesis de inducción, HI. Y esta será nuestra tesis de inducción. La tesis de inducción es lo que yo quiero demostrar. Recuerden que la hipótesis no la debo demostrar. La hipótesis voy a suponer que se cumple, que es cierta. Y de hecho, la hipótesis de inducción la vamos a utilizar para demostrar la tesis. ¿Bien? Entonces vamos a demostrar la tesis. Para demostrar la tesis, yo les aconsejo que comparemos
lo que es la hipótesis de inducción y lo que es la tesis de inducción. Si ustedes miran estas dos expresiones que estoy seleccionando en vino tinto, ¿qué dirían ustedes que le falta a la hipótesis para hacer como está la tesis? Cuéntenme, ¿qué debería yo hacerle a la hipótesis para que me quede exactamente igual a la tesis, a como está en la parte de abajo? Sumarle K más 1. Sumarle K más El 1. K más 1. Debo sumarle K más 1. Entonces voy a arrancar de eso. Anoten por ahí en alguna hojita o en algún papel de momento, si no están tomando así como tal apuntes, esto que estoy remarcando, para ver a qué es a lo que quiero llegar. ¿Listo? Vamos a ver a qué es a lo que quiero llegar. Y voy a partir de mi hipótesis de inducción. Voy a partir de mi hipótesis de inducción. Voy a borrar acá todos los dibujos, todo, y voy a partir de mi hipótesis de inducción. Entonces, borramos todo. Listo. Mi hipótesis de inducción, de ahí voy a arrancar. Mi hipótesis de inducción que decía que si yo sumaba acá 1 más 2 más 3, todo esto hasta ¿qué valor? La hipótesis decía que si yo sumaba todo esto hasta el valor K, esto debe, ¿cuánto me daba? Esto me daba K que multiplica a K más 1, K que multiplica a K más 1 sobre 2, ¿cierto? Esto que estoy remarcando yo en vino tinto no es más que la hipótesis de inducción. Esto yo estoy suponiendo que es cierto, ¿bien? Ahora, ustedes ya me dijeron qué le faltaba a la hipótesis para hacer como la tesis. ¿Qué le faltaba? Le faltaba acá sumarle K más 1. Entonces es lo que vamos a hacer. Voy a sumarle K más 1. Pero ojo, como estoy en una igualdad, ¿cierto? Estoy acá en una igualdad, tengo que sumarle ese K más 1 a ambos lados de la igualdad. Es decir, acá también necesito sumar K más 1. Y observen, lo que está en la parte de la izquierda ya es como la tesis. Esta parte que está aquí en la izquierda ya está bien. Ahora necesito ver que la parte de la derecha es precisamente la parte de la derecha de la tesis, que fue lo que les pedí que anotaran por ahí en algún lugar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a operar esto. Vamos a operar esto. ¿Y cómo podemos operar esto? Entonces a esto lo voy a convertir en una fracción y la voy a amplificar. Le voy a poner denominador 2 y lo voy a multiplicar por 2 para no afectar el valor numérico de eso que está ahí. ¿Para qué voy a hacer eso? Para que me queden fracciones homogéneas y poderlas sumar. ¿Bien? Es decir, que lo de la parte de la derecha, ¿qué va a hacer? Va a ser K por K más 1, K por K más 1, más 2 veces K más 1, más 2 veces K más 1, todo dividido en 2. Y ahora la idea es que, por ejemplo, yo puedo hacer acá algunas cosas. Observe que acá puedo hacer un factor común K más 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos va a quedar K más 1, que multiplica ¿a quién? Que multiplica ¿a quién? A K más 2, ¿cierto? Pero ese K más 2, observe, yo lo voy a escribir de una vez así. K más 2, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como K más 1 más 1. Eso es K más 2. Todo dividido en 2. Y si ustedes observan, está en la parte de la derecha de la tesis. Es decir, conseguí que la suma de los números desde 1 hasta K más 1 me diera, ¿qué resultado? Me diera K más 1 por K más 1 sobre 2. Es decir, hemos demostrado la propiedad. Con esto, ¿qué podemos concluir? Simplemente uno termina concluyendo, por lo tanto, la propiedad es cierta. Es cierta para todo número natural. Para todo número natural la propiedad va a ser cierta. Es decir, que la suma de cualesquiera números naturales, ojo, consecutivos. Si usted suma cualesquiera números naturales consecutivos,
El resultado es de esa manera, n por n más 1 sobre 2. Y así quedaría demostrado el resultado. ¿Bien? Bueno, vamos a borrar acá estos dibujos. Y entonces vamos a hacer aquí, bueno, dos cosas.